Esta investigación comienza en Berlín y dará la vuelta al mundo. Comienza con dos periodistas que apenas pueden creer lo que han descubierto. Uno realmente se siente como si trabajara en los servicios secretos, porque se obtiene acceso a lo más íntimo de la vida de las personas. Miles de millones de datos de ubicación de usuarios de celulares que no sospechan nada. Lo conocemos de las películas de espías. A alguien se le coloca un rastreador GPS en el bolsillo, pero la realidad es mucho más inquietante, ya que todos llevamos ese rastreador en el bolsillo, nuestros propios teléfonos inteligentes. Quien tenga estos datos puede reconstruir millones de perfiles de movimiento, de disidentes, No tengo dónde ir. Me encuentran donde sea. de altos funcionarios y agentes. Es una nueva forma de guerra asimétrica. Hasta soldados ucranianos en el frente. Sí. Ese era nuestro punto de evacuación, allí en el campo. Concierne a todo aquel que usa un teléfono, con perfiles de movimiento exactos, creados a partir de datos que se filtran de las apps más comunes, para chequear el clima, comprar o jugar. Fue realmente duro, sobre todo en ese terrible momento, cuando sentí un miedo enorme de que estuviésemos completamente rodeados y sin salida. No era tanto el miedo a morir, más bien la idea de ser capturado. Sin miedo, allí no tienes ninguna oportunidad. Cuando te acostumbras a lo que sucede, todo se vuelve realmente peligroso. En el combate urbano, comprendí lo que realmente significa la guerra. Te sientes como un animal cazado. Pasé días viviendo sobre un montón de basura, abajo, en un sótano, el único lugar seguro. Dimitro y sus compañeros vivieron todo el horror de la guerra. En Jersón, en Soledar, en las trincheras del este de Ucrania. En el frente, su celular era para ellos un último vestigio de normalidad, su única conexión con su hogar. Claro, para mantener el contacto con tus seres queridos. La guerra siempre es una lucha de voluntades. Y en ese sentido, lo que más se necesita son cosas que fortalezcan la moral, la voluntad de lucha de los soldados. Y ahí debo decir que el celular quizás sea uno de los elementos más importantes en esta guerra en Ucrania, para reforzar la moral de la tropa, para mantener el vínculo con la familia, con su vida civil anterior. Por eso es muy difícil eliminar por completo los celulares. Pero, ¿qué tan peligroso es? ¿Qué pasa si pueden comprarse en Internet las ubicaciones de soldados como Dimitro? A fines de 2023, los dos periodistas abren por primera vez un enorme conjunto de datos, una muestra gratuita de un comerciante de Florida. Es una magnitud difícil de imaginar. Su computadora se bloqueó en cuanto intentó abrir los archivos de lo grandes que eran. Cada fila de la tabla contiene una ubicación con latitud y longitud. Teníamos 3.600 millones de registros de ubicación, o sea que podías hacer zoom en cualquier rincón y encontrar allí localizaciones de celulares. Cuando transfieren los datos a un mapa, notan la magnitud del problema. Y eran tan precisos que no solo se veía que alguien estaba en un edificio, sino también en qué rincón dentro de una habitación estaba el celular. Datos de ubicación de millones de personas que ignoran el seguimiento que se les realiza a través de sus celulares. Los periodistas obtuvieron más datos. En total, más de 10.000 millones de registros de ubicación.
A primera vista, los datos parecen anónimos. En lugar de nombres, contienen identificadores. Pronto comprendimos que estos datos no son para nada anónimos. Basta con 2 ubicaciones, domicilio y trabajo. Solo esos 2 criterios ya nos vuelven identificables. ¿Se podría desenmascarar así este identificador? 86A5059B. La persona en cuestión pasa sus noches aquí. ¿Será su casa? Es una concentración significativa de datos de ubicación. En el mapa se ve como un montón de confeti porque una y otra vez se localiza un celular en el mismo edificio. Durante el día, pasa varias horas en una escuela. Y en efecto, solo con esa información se llega a ella. Emma, alias 86A5059B. Hasta hace poco, tomaba el autobús escolar todas las mañanas. Lo que no sabía es que cada uno de sus movimientos era rastreado. Esta es la ruta escolar que hacía mi autobús. Es impresionante que pueda seguirse con tanta exactitud. En los datos aparece su trayecto a la escuela, su rutina diaria. Cuando iba al supermercado. Sí, íbamos seguido a comprar, casi siempre al Lidl, y eso también se ve. Donde se encontraba con sus amigos. Eso es McDonald's. Ahí estuve varias veces. También se ve en el estacionamiento de afuera. Me parece sorprendente la cantidad de puntos que aparecen, es decir, en cuántos momentos se tomaron datos, que tengan toda esa información sobre mí, de una persona común. Emma usa numerosas apps en su celular. Muchas registran datos de ubicación. Quien activa la localización al instalarlas puede terminar en bases de datos como la del comerciante de Florida. Esto le pasó a Emma. Puede verse la ruta exacta que Emma toma cuando pasea a su perro. Casi siempre voy por el mismo camino, porque está relativamente cerca. Es como un sendero rural. Al principio hay algunas casas y después solo campos, árboles, bancos. Cuando salgo a caminar, sobre todo de noche, si algún hombre tuviera estos datos y los usara para acosarme, sería muy peligroso. Nunca se sabe hasta dónde puede llegar. Desde el principio nos quedó claro que no se trata solo de un problema de protección de datos para millones de personas, sino también de un problema grave de seguridad, porque estos datos pueden ser usados de muchas maneras distintas. ¿Qué significa todo esto, por ejemplo, para personas que se sienten amenazadas? Donde quiera que vaya Basma Mostafa en Berlín, nunca se siente segura. Incluso en Berlín, después de haber dejado atrás mi vida en Egipto. Basma Mostafa es periodista. En Egipto fue arrestada varias veces. Dice que incluso fue torturada. Pero en Berlín, agentes egipcios también la persiguen, hostigan y amenazan. Se me acercó directamente, sin ocultarse, para dejarme claro que los hombres de alto rango en la embajada egipcia saben todo sobre mí. Basma Mostafa fotografía a los hombres que la siguen, como este de aquí. Recuerda un episodio especialmente audaz. Aquí, en la puerta de Brandeburgo. Me detuve y miré hacia un lado y vi a un hombre que me resultaba familiar. Empecé a caminar en círculos así. Y cuando lo observé, él también caminaba detrás de mí en círculos. Y no se trata solo de observar, acechar o seguir.
Basma Mostafa relata cómo fue golpeada en una protesta contra la visita de Estado del gobernante egipcio Abdul Fattah al-Sisi en Berlín. Tras acudir la policía, la Oficina Estatal de Policía Criminal de Berlín le recomendó por escrito cambiar de domicilio. Quizás me vuelvan a golpear en la calle o me secuestren. Es duro, pero estoy acostumbrada a esta vida. Realmente me pregunto, ¿cómo saben siempre exactamente dónde estoy? En Egipto, Basma Mostafa era una reportera que se enfrentaba a los poderosos. Vivió el final de la dictadura de Mubarak, el gobierno de los hermanos musulmanes, la llegada al poder del régimen de al-Sisi. Realizó una cobertura crítica sobre el asesinato de un estudiante italiano en El Cairo, sobre la violencia policial, sobre la política en Egipto, hasta que en octubre de 2020 fue arrestada. En esa época estaba embarazada. Me llevaron a una prisión para mujeres. Pensé que me quedaría allí 2 años y quedaría a luz en la cárcel. Fue como tener un cuchillo en el cuello. Basma Mostafa y su familia logran escapar, primero al Líbano y Kenia, hasta llegar a Berlín. Aquí intenta construir una nueva vida y se pregunta una y otra vez cómo es posible que sus perseguidores en Berlín sepan dónde se encuentra. ¿Será que su celular la delata? Los datos contienen patrones de movimiento de una persona que aparentemente vive en su edificio, como ella ve aquí por primera vez. Desde su casa, las localizaciones del celular conducen a otras direcciones. Sí, creo que estuve en esa dirección. Es el parque donde llevo a mis hijos a jugar. A una clínica. A ese hospital fui muchas veces. A la guardería. En esa guardería nos inscribimos una vez. Sí, creo que todas esas direcciones tienen que ver conmigo. ¿Cómo se siente? Hackeada. Basma Mostafa usa muchas aplicaciones que recopilan datos de ubicación. Clima, compras, noticias. ¿Será posible que el servicio secreto egipcio compre esos datos para perseguir a disidentes como ella? La embajada egipcia en Berlín no responde a esa pregunta. Pero expertos en inteligencia lo consideran muy plausible. Servicios de inteligencia de segundo nivel que normalmente no pueden competir con los grandes servicios de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia o China, tienen cada vez más acceso a datos que hace algunos años probablemente no habrían tenido. Pero, ¿por qué se recopilan esos datos? ¿Quiénes tienen interés en registrar las ubicaciones de millones de personas? Bienvenidos de nuevo tras la pausa. Aquí estamos otra vez y como ven, es hora del panel. Ahora se pondrá interesante. Todo se relaciona de algún modo con los datos de movimiento. Estos datos ayudan a entender quién tuvo contacto con la publicidad. Al mismo tiempo podemos saber quién estuvo en el local. Es decir, qué persona vio el anuncio y realmente fue luego a la tienda. Los gerentes de publicidad en la feria D3Con ven un gran potencial en los datos de ubicación, porque permiten saber, por ejemplo, quién estuvo en qué tienda y cuándo, y luego mostrarle anuncios adecuados. Creatividad, creatividad, creatividad. Y si eso se logra combinar de manera inteligente con datos, esa es la fórmula ganadora. Los datos de ubicación son muy importantes, sobre todo para pequeños y medianos anunciantes, porque un florista de Múnich no quiere poner publicidad para consumidores que viven en Hamburgo o en Berlín. Gracias a los datos de ubicación, incluso las microempresas pueden anunciarse en grandes portales.
Según la Asociación Alemana de la Economía Digital, para eso se usan solo datos imprecisos, no ubicaciones con precisión de metros. Eso en realidad no se usa en la industria publicitaria, porque a los anunciantes no les interesa la persona individual que vive en algún lugar, sino siempre grupos de personas a los que quieren llegar. Pero al observar los sitios web de las empresas de publicidad online, se ve que declaran abiertamente saber exactamente dónde viven, trabajan y pasan su tiempo libre, millones de personas. Y cualquiera puede acceder a esos datos fácilmente. Se comercializan en plataformas. Los datos que recibimos no los conseguimos por vías secretas, ni pagando grandes sumas de dinero, sino que eran muestras gratuitas que obtuvimos sencillamente porque las solicitamos, porque intercambiamos algunos correos electrónicos. Todo fue a través de una empresa llamada DataRaid, con sede en este edificio de Berlín. El comercio de datos de ubicación sin consentimiento de los usuarios está prohibido en Alemania, pero servir de intermediarios con comerciantes extranjeros está permitido. Y eso es exactamente lo que hace DataRaid. De este modo, los periodistas contactaron a varios vendedores. Hay que decirlo claramente, los comerciantes de datos prácticamente les lanzan estos datos a los potenciales compradores. Y los compradores potenciales abundan. La industria publicitaria quiere llegar al cliente correcto en el momento correcto. Para eso necesita grandes cantidades de datos, ubicaciones GPS, por ejemplo, que recopilan las aplicaciones de los celulares. Estos datos cambiaron por completo el modelo de negocio. La promesa fue: ya no tienes que preocuparte por dónde poner tu publicidad. Puede llegar a cualquiera que pueda interesarse en tu producto, justo en el lugar y en el momento adecuado. Ariel García fue parte del sistema que hacía llegar esos datos a cualquier servicio de inteligencia, cualquier empresa o incluso cualquier criminal. Durante más de 10 años hizo carrera en Nueva York en la industria publicitaria. Hoy, como activista, revela el lado oscuro del sector. Lo que me resulta curioso de la industria es su indiferencia ante lo sensibles que son estos datos. Hay una mirada muy estrecha. Solo queremos llegar a aquellos que podrían estar interesados en nuestro producto. Pero, como consecuencia de eso, ahora existe un enorme mercado de datos con información muy sensible de consumidores que pueden terminar en manos de gobiernos o de delincuentes. Pero la mayoría de la gente de la industria no piensa en ello. ¿Es el abuso de datos por parte de servicios secretos o criminales una especie de daño colateral? ¿No fue buscado por la industria publicitaria, pero aceptado? De una forma u otra se acumulan los casos en los que esto acaba siendo fatal para las personas. Por ejemplo, un clérigo católico de alto rango en Estados Unidos, Monseñor Jeffrey Barrill, fue sacado del closet contra su voluntad, luego de que reporteros del medio católico online The Pillar compraran los datos de ubicación de su celular. Entre ellos, datos de una aplicación de citas para hombres gays. El sacerdote tuvo que renunciar. Más dramático aún, el cártel de Sinaloa, temido en todo México por sus brutales asesinatos, analizó los datos de ubicación de un agente del FBI para descubrir con quién tenía contacto. The cartel then intimidated and in some cases killed those individuals. Es posible que el cártel haya usado datos similares a los que los dos periodistas recibieron de un comerciante de datos en Florida. Datos de millones de usuarios, sobre todo de Alemania. Con ellos se pueden crear perfiles de movimiento de personas concretas. Entre ellos, un caso que causa gran revuelo, incluso en la esfera política de Washington. Esto es en verdad sumamente delicado. Lo que estamos viendo aquí es una persona que parece estar trabajando
en una sede del Servicio Federal de Inteligencia alemán, en Bad Aibling. En todo caso, va allí todas las mañanas y lo que descubrimos es que no trabaja en cualquier lugar de esa sede, sino en un edificio con techo de chapa ondulada, también llamado la lata de conservas. Ese edificio es conocido porque allí la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, la NSA, coopera con el Servicio de Inteligencia alemán. Y esa persona entraba precisamente a ese edificio. Quizás alguien que trabaja para la NSA, un agente. Los datos de ubicación permiten rastrear con precisión sus movimientos, detalles privados, gimnasio, cervecería, supermercado, pero también viajes a instalaciones militares estadounidenses en Alemania, un vuelo a Países Bajos, a la Embajada de Estados Unidos. Todos estos son indicios de que, al parecer, dimos con alguien que desempeña una función importante y que, con toda seguridad, no desea ser rastreado. Esto puede tener enormes consecuencias para la seguridad nacional. La gente lleva su celular a todas partes y así se revela cada uno de sus pasos. John Bolton ocupó durante años puestos clave en Washington. Fue uno de los principales asesores del presidente George W. Bush. To appoint John Bolton to serve as America's ambassador to the United Nations. And congratulations. Representó a Estados Unidos como embajador ante las Naciones Unidas. Hoy es un acérrimo crítico de Donald Trump. Durante su primer mandato, fue su asesor de seguridad nacional. I want to thank Ambassador John Bolton. You are going to do a fantastic job, and I appreciate your job. Thank you. It's an honor to be here. Thank you. Uno de los cargos más sensibles en Estados Unidos, con acceso a secretos de Estado y a los servicios de inteligencia. No solo el caso del presunto agente de la NSA es un verdadero riesgo de seguridad. Entre los datos también aparece información detallada sobre miles de soldados de las Fuerzas Armadas alemanas y del ejército estadounidense en Alemania, sus domicilios y sus rutinas diarias. Cuando los grupos criminales, servicios secretos u organizaciones terroristas quieren asesinar o secuestrar a alguien, elaboran lo que en la jerga llamamos un patrón de vida. ¿Cuáles son los hábitos de la persona objetivo? Sale todos los días a la misma hora hacia el trabajo, toma siempre la misma ruta, usa la misma escalera mecánica. Esto brinda información para planificar un secuestro o asesinato y también para escapar rápidamente. Este tipo de información puede ser realmente peligrosa. Para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional. No queremos que países extranjeros espíen a nuestros soldados. Es muy preocupante y representa una grave amenaza para la seguridad nacional. Las revelaciones de la televisión bávara Bayerischer Rundfunk y Netzpolitik ocupan en 2024 la agenda política de Washington. Los defensores de la protección de datos esperan que el gobierno estadounidense tome medidas. Y entonces ocurre esto. Ladies and gentlemen, please welcome President-elect Donald J. Trump. Thank you very much. Wow. Look what happened. Is this crazy? This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. En lugar de regular más estrictamente el comercio de datos, el nuevo gobierno rompe con todas las defensas en materia de protección de datos. Están entregando nuestros datos privados a personas que no deberían tener acceso. No creo que la administración de Trump esté interesada en este asunto, ni en la protección del pueblo estadounidense. En Estados Unidos, las amenazas a la privacidad por filtraciones de datos personales juegan un papel menos importante que en Europa. Y actualmente no veo señales de que el gobierno tenga interés en resolver este problema. Esto puede cambiar, pero ahora la atención está centrada en otras cuestiones.
Muchos comerciantes de datos tienen su sede en Estados Unidos y no parece que enfrenten una regulación significativa. ¿Y en Alemania? Aquí al menos se intenta controlar más ciertas aplicaciones. Y eso tiene mucho que ver con el conjunto de datos del comerciante estadounidense que los periodistas de Netzpolitik recibieron como muestra gratuita. En el análisis se llevan una desagradable sorpresa. Yo mismo estaba en ese conjunto de datos. Encontramos datos míos, datos de ubicación, es decir, que alguna de las aplicaciones de mi celular tuvo que filtrar mi ubicación. Al final terminó en manos de ese comerciante de datos. Y al poco tiempo sospechamos de una app que nos apareció varias veces en la investigación. Me refiero a mi aplicación del clima, Wetter Online. Era la única aplicación que habilitaba los datos de ubicación en ese momento. Una entre decenas de miles en el conjunto de datos del comerciante de Florida. Entre ellas también la app alemana Kleinanzeigen, su equivalente francés Le Bon Coin, la app Flyradar 24 y numerosas aplicaciones de juegos y de citas. Hay grandes diferencias. Algunas registran solo datos de ubicación muy generales, como el barrio. Otras son tan precisas que permiten ubicar áreas dentro de un edificio. Algunas comparten datos con pocos socios publicitarios, otras con un sinnúmero de empresas en todo el mundo. Entre todas, destaca Wetter Online. Esta aplicación compartió en cierto momento datos de usuarios con más de 800 empresas, incluidos datos de ubicación precisos que muestran dónde vive, trabaja y pasa su tiempo la gente. La supervisión de Wetter Online recae en la Agencia de Protección de Datos de Renania del Norte, Westfalia. Su directora es Bettina Gaik. Desde que supimos que datos de ubicación vinculados a Wetter Online estaban siendo comercializados por corredores de datos, nos alarmamos de inmediato. En la primavera de 2025, la agencia se presenta sin previo aviso en la sede de Wetter Online. Enviamos un equipo de 4 personas. La empresa había afirmado que no compartía datos exactos de ubicación. Nos dijeron que los datos de ubicación solo se usaban para fines propios, es decir, para ofrecer el servicio meteorológico. Los investigadores accedieron a los sistemas de Wetter Online en el lugar. Durante horas buscan filtraciones sospechosas y las encuentran. En los sistemas, efectivamente encontramos una interfaz a través de la cual se compartían datos de ubicación con Amazon. Y también nos informaron que existe otra interfaz con el servicio de Google. Tras ser consultada, Amazon niega compartir datos sensibles de ubicación con terceros. Google no responde. La agencia no puede decir si había más interfaces de ese tipo. ¿Y Wetter Online? Ahora la aplicación afirma que ya no recopila datos de ubicación con fines publicitarios, que el flujo de datos se ha detenido. Pero hasta entonces parece que los datos de ubicación precisos de Wetter Online sí llegaban al comercio mundial de datos, incluso al comerciante de Florida. Si los datos están en el mercado, tienen que venir de algún lado. En principio veo como un problema importante que los datos se puedan comercializar tan fácilmente, que se usen como mercancía y no solo para ofrecer un servicio. Los datos de ubicación de aplicaciones móviles no quedan solo en los operadores de las aplicaciones, se comparten con empresas que los usan para publicidad dirigida. Y esas firmas están interconectadas con otras. De esa red surge un mercado completamente nuevo. Comerciantes que nada tienen que ver con las aplicaciones ni con la publicidad recopilan enormes cantidades de datos de ubicación altamente sensibles y los venden a cualquiera que esté dispuesto a pagar por ellos. En la granja de Dimitro en Konseva, al norte de Odessa, él y Svatislav recuerdan lo importante que era el celular en el frente, como única conexión con su hogar.
Cada mañana intentaba enviar un mensaje a mi madre, a mi padre, a mi sobrina. Te puedo mostrar las fotos. La mayoría de esos hombres ya no están vivos. Svatislav, Dimitro y sus compañeros registraban sus experiencias en el frente. Las compartían con familias y amigos en casa. El celular es muy importante porque te da apoyo moral. Puedes sentir la presencia de tus seres queridos en casa, a tu pareja. Es un recordatorio de por qué luchas en el frente. El celular como apoyo moral, pero también como delator. En el verano de 2023 estuve con mi equipo en un puesto de mando de brigada en la región de Zaporilla, y allí hablé con toda la plana mayor. Recuerdo muy bien que los soldados entraban y salían durante las reuniones, todos con sus celulares, todos reenviando mensajes. Y ya entonces me preguntaba, ¿por qué se usaban esos celulares allí tan cerca del frente? Y lo que finalmente pasó fue que, unos días después, un misil balístico ruso impactó en ese puesto de mando. ¿Es posible que los atacantes rusos identificaran el objetivo con la ayuda de datos de ubicación? ¿Se puede impedir que también el Servicio Secreto Militar de Putin compre conjuntos de datos con perfiles de movimiento de celulares? La industria de la publicidad es un pantano. No hay una visión clara de todas las empresas involucradas, en parte porque también cambian de nombre o se fusionan constantemente, y nadie me puede asegurar que las autoridades de protección de datos tengan un acceso significativo a ellas. Es una pérdida total de control. Una pérdida de control por parte de los usuarios, que no sospechan que sus datos personales son compartidos. Es una pérdida de control por parte de las autoridades estatales y públicas. Y también es una pérdida de control de esta industria. Martin Untersinger es periodista de investigación en Le Monde. Analizó datos de ubicación de aplicaciones francesas junto con Netzpolitik y Bayerischer Rundfunk. Lo que descubrimos es que en el ecosistema publicitario de los teléfonos móviles se recopilan y procesan enormes cantidades de datos. En Francia hay una aplicación que comparte muchos datos publicitarios, Le Bon Coin, que millones de franceses han instalado. También encontramos muchas aplicaciones de juegos, una app de traducción. Teníamos todo tipo de aplicaciones diferentes. Entre todas esas empresas, se topó con un proveedor de apps que no esperaba. Cuando empezamos a analizar este archivo, la primera pregunta que nos hicimos fue, ¿aparece nuestra aplicación, la aplicación de nuestro empleador, en los datos? Y sí, estaba. La versión Android de la aplicación y los archivos contenían alrededor de 4.500 identificadores publicitarios. Le Monde no recopila datos precisos de ubicación de sus usuarios. El caso es diferente al de Better Online. Los datos son menos sensibles. Sin embargo, para el periodista, fue un hallazgo inquietante y una oportunidad, porque si su propia app estaba en el conjunto de datos, podría averiguar cómo había ido a parar allí. Eso es lo que pensaba. Ni nuestros técnicos, ni el equipo de marketing, ni el departamento legal tenían la menor idea de cómo esos datos habían terminado en esa base. Nos hubiera gustado aclararlo, pero fue algo imposible.
Es frustrante, pero al mismo tiempo es un ejemplo perfecto de cómo funciona esta industria. Imposible de descifrar, o al menos extremadamente compleja, con un gran número de actores, todos entrelazados y en constante cambio. Tengo la impresión de que es una situación casi irresoluble. El periodista Byron Tao investigó en Estados Unidos qué tan drásticas pueden ser las consecuencias para cada persona. Bien conectado en la esfera política de Washington, escribió un libro sobre los riesgos de los datos públicos. En sus investigaciones encontró un ejemplo especialmente dramático: el software LocateX de la empresa Bubble Street. Vi una demostración de una empresa llamada Atlas Privacy. Habían conseguido datos de Bubble Street para mostrar lo que es posible cuando se venden libremente datos de ubicación de celulares. Fue una demostración bastante reveladora. Byron Tao notó enseguida que esos datos representan una amenaza real para millones de estadounidenses. Más precisamente, para millones de mujeres estadounidenses, ya que con el software LocateX se puede rastrear qué usuarias de celular visitan clínicas de aborto. Observamos un celular que cruzaba la frontera interestatal desde un estado donde el aborto está totalmente prohibido hacia otro. Probablemente era alguien que buscaba asesoría médica sobre el aborto. Bubble Street, cuya herramienta ya es usada por autoridades estadounidenses para la persecución penal, no realiza declaraciones al respecto. Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que los estados pueden prohibir el aborto, en muchos estados gobernados por republicanos, médicos y mujeres enfrentan sanciones. También en Texas, el estado de Julie Johnson. En Texas, el acceso al aborto es desastroso. Los republicanos prácticamente han hecho imposible para las mujeres el acceso a la libertad de atención reproductiva y al aborto en el estado. Las mujeres se ven obligadas a irse, los obstetras se van, los proveedores se van, las clínicas cierran. Las mujeres ya no tienen acceso a la atención médica que necesitan. Who's this? Who's that? Who's that? Mommy. Mommy. And who's with Mommy? Henry. Henry, that's right. Henry tiene hoy 2 años y está vivo. Por muy poco todo habría sido distinto. Cuando Lauren Miller estaba embarazada y fue por primera vez al control médico, el ultrasonido mostró una sorpresa. La doctora entró con los resultados y dijo: tienes náuseas matutinas muy fuertes. Eso es típico de los embarazos múltiples. Entonces hizo una pausa y mi esposo y yo nos quedamos boquiabiertos y ella dijo: porque van a tener gemelos. Pero la alegría duró poco. A las pocas semanas quedó claro, solo uno de los 2 embriones era viable. Los estudios mostraron trisomía 18, lo cual sabíamos que no era bueno. La mitad de su cerebro era solo líquido. El médico estaba tan frustrado que finalmente se quitó los guantes, los arrojó a la basura y dijo: este bebé no llegará a nacer, tienen que salir de Texas. Los médicos le dicen, la única posibilidad de salvar al bebé sano es un aborto parcial que termine el embarazo del hermano gemelo de Henry. Pero Lauren Miller vive en Dallas, en el estado ultraconservador de Texas. Allí no tiene ninguna posibilidad de realizar ese procedimiento. El aborto es ilegal, incluso en su situación. Decide practicarse un aborto en el estado vecino de Colorado. Lauren Miller y su esposo no le cuentan a nadie su plan.
Recuerdo cómo pasé por el control de seguridad en el aeropuerto, agachando todo el tiempo la cabeza. Llevaba un suéter negro enorme, porque el embarazo era muy visible tratándose de gemelos. Intentaba meter la panza. Tenía miedo de que la seguridad me detuviera. Era una situación muy extraña. No queríamos matar a nadie, sino salvar mi vida y la de nuestro gemelo sano. Pensamos incluso en dejar los celulares en casa. El caso Bubble Street muestra que las mujeres en su situación tienen buenas razones para desconfiar de su celular. Sobre todo si, como Lauren Miller, usan aplicaciones con datos de ubicación. Tengo muchas aplicaciones en el celular, de viajes o compras. 29 de ellas usan datos de ubicación. Es probable que su información también esté en alguna base de datos. Posiblemente las autoridades, al igual que opositores radicales al aborto, podrían rastrear su viaje a la clínica en Colorado. Lauren Miller decidió hablar abiertamente de su historia. Muchas mujeres en su situación no quieren bajo ningún concepto que se sepa de su aborto. Y por eso puede ser tan peligroso. Es difícil de entender al decir, ellos tienen mis datos. ¿Qué significa eso? ¿A quién le importa? Pero cuando entiendes lo amenazante que pueden ser esos datos, sobre todo en el contexto de las leyes utilizadas para perseguirte, te preocupas. Por eso creo que debería regularse. No se debería poder rastrear a cualquiera. Eso es un riesgo de seguridad. Es aterrador. Una invasión a la privacidad, especialmente cuando los gobiernos y las autoridades espían a sus propios ciudadanos. Si datos tan detallados se pueden comprar libremente, sin regulación, las personas quedan expuestas a represalias o delitos. No podemos aceptar eso en Estados Unidos. ¿Podrían las autoridades usar también esos datos para otros fines? Según medios estadounidenses, podrían servir para rastrear inmigrantes y personas en situación irregular y realizar arrestos masivos y deportaciones. Si el gobierno estadounidense no hace nada, ¿se podría poner fin al modelo de negocio de los comerciantes de datos, al menos en Europa? La Comisión Europea podría ser la autoridad reguladora decisiva, pero en esta historia ella misma se ve afectada, en primer lugar. En los datos, vemos a muchísimas personas que trabajan en instituciones de la Unión Europea y que, por ejemplo, se desplazan a los suburbios de Bruselas, gente que trabaja en el Parlamento Europeo, también en temas de seguridad, personas que trabajan en la Comisión Europea. Por ejemplo, una persona que tiene su oficina en el Berlaymont, el edificio de la Comisión Europea. Los datos muestran dónde pasa la mayor parte del día. Cada noche recorre la misma ruta. Pasa por restaurantes, torres de oficinas, hasta llegar a una casa en un barrio acomodado de Bruselas. En el timbre figura el nombre de una persona de alto rango que trabaja para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que participa en reuniones importantes. También en reuniones secretas. Tiene acceso a muchísimos procesos y por eso es un potencial objetivo. ¿Un objetivo de espionaje? La Comisión Europea responde que le preocupa el comercio de datos de ubicación de ciudadanos y empleados. Todas las empresas que operan en la UE deben cumplir las leyes vigentes, como el Reglamento General de Protección de Datos. En esa normativa está claramente establecido que en Europa, los datos de ubicación precisos solo pueden recopilarse con un fin específico. El comercio de datos de ubicación está prohibido. Pero, ¿cómo es posible que sin embargo ocurra? La experta Ariel García conoce los trucos de la industria.
La industria hace malabares mentales para no cambiar nada de sus prácticas fundamentales. Les da exactamente lo mismo. Todos empezaron a utilizar etiquetas como cumple con la protección de datos, consentimiento o consentimiento expreso, pero en el fondo siguieron igual que antes. Debemos terminar con este fracaso total del Estado en materia de protección de datos que nos pone en riesgo a todos y hacerlo con regulaciones de gran alcance. El paso más simple y contundente sería decir, el ecosistema de la publicidad online está tan roto que prohibimos la publicidad personalizada. Ninguna empresa debería poder recopilar rutinas completas y perfiles de personalidad de los usuarios para mostrarles anuncios. Después de todo lo que ha visto, Ingo Dachwitz tiene hoy una opinión muy clara y cada vez más expertos la comparten. ¿Es la prohibición de la publicidad personalizada el único camino? La Comisión Europea no responde a esa pregunta y remite a las leyes vigentes. El comercio de datos tan sensibles pone en riesgo la privacidad de personas en todo el mundo, pero ¿también sus vidas? Es obvio. El ejército ruso usará todo para atraparlos. En los datos aparecen varios lugares en Ucrania, muy cerca del frente. Por ejemplo, aquí, cerca de un sector muy disputado. O aquí, en una zona industrial de Soledar. La misma casa se ve también en las imágenes de combates, justo en el momento en que Dimitro y su unidad peleaban allí. Lo revelador es que los datos no solo muestran la ubicación, sino también que los usuarios estaban conectados por Starlink, la internet satelital utilizada principalmente por las tropas ucranianas. ¿Allí también había Starlink? ¿Son realmente posiciones ucranianas? ¿Reconocen los soldados sus lugares de despliegue en el frente? Justo aquí. En este punto rojo estaba nuestro cuartel general. Por allí debían pasar todos los soldados que entraban o salían de Soledar. Sí. Ese es el lugar. Allí nos recogieron muchas veces. Ese era nuestro punto de evacuación, allí en el campo. Lo recuerdo bien. Claro que es terrible. Ojalá no fuera posible. Pero solo podemos esperar manejar esta tecnología mejor que los rusos. Es un peligro absoluto. Si yo fuera un comandante ruso y sospechara que allí hay un puesto de mando, lo eliminaría lo antes posible. Los puestos de mando son como el cerebro de las unidades, coordinan los ataques. Y no solo el frente, el ejército ruso también podría espiar centros de mando, depósitos de armas, rutas de transporte y rotaciones de tropas. ¿Cuándo se rotan las tropas? Ese es siempre el momento en que la línea del frente es más vulnerable. Sería un dato adicional para saber cuándo ocurrirá la próxima rotación y atacar justo en ese momento. Datos de ubicación como parte de la guerra moderna. El celular como última conexión de los soldados con su hogar y al mismo tiempo un peligro mortal. Pero, ¿quién gana dinero con estos datos? ¿Y dónde están los intermediarios? Los comerciantes de datos están muy lejos de la muerte en el frente. Un equipo de Bayerischer Rundfunk se dirige a una casa en un lujoso balneario de Florida Occidental.
Allí vive el hombre de quien proviene el conjunto de datos que inició la investigación. ¿Qué opina sobre los riesgos que entrañan esos datos? Él mismo abre la puerta. ¿Aceptará una entrevista? Buenos días. Lo contactamos por una entrevista sobre el tema del comercio de datos. Abandone de inmediato mi propiedad. Tiempo después, un abogado del comerciante responde rechazando toda crítica. Afirma que todos los datos son anónimos y recopilados con consentimiento de los usuarios, que nunca se entregaron conscientemente a gobiernos o servicios secretos. ¿Y qué dice la empresa berlinesa por la que los datos de Florida llegaron a los periodistas de Netzpolitik? La compañía actúa como intermediaria, conecta comerciantes y compradores de datos. Dataraid tampoco acepta entrevistas, declara por escrito que solo es un directorio de comerciantes y que no ofrece datos propios. Condena cualquier comercio ilegal de datos. Y así sigue prosperando el comercio de datos. Tan solo en la plataforma Dataraid operan varios comerciantes como el hombre de Florida. Y Dataraid es solo una de varias plataformas similares en el mundo. Es un mercado muy difícil de regular porque es demasiado lucrativo. Todas las personas podrían desactivar el uso compartido de datos de ubicación, pero eso haría que muchas aplicaciones ya no funcionen. Eso significa que en realidad no hay opciones. Un celular es como un barco con cientos de posibles agujeros. Por todas partes se filtran datos. Para perseguidos políticos como Basma Mostafa, para soldados como Dimitro y Svatislav, y potencialmente para todos los usuarios de celulares. Esto significa que quien quiera puede espiar todos sus movimientos, lugares y hábitos. ¿Vale la pena? La respuesta es no. No para las personas, no para la sociedad, no para la democracia.